Aquella mañana entré en la joyería solo a cambiar la pila de un reloj. Eso es lo que quiero que quede claro desde el principio. No iba a investigar nada. No sospechaba nada. Tenía 70 años, una viudez de 14 meses encima y un reloj de pulsera que se había parado el martes anterior a las 4:20 de la tarde. Salí de casa a las 10:10. Aparqué mal, como aparcan los viejos, y empujé la puerta de la joyería Mendieta con el reloj en el bolsillo del abrigo. Ismael Mendieta llevaba en esa esquina desde antes de que yo tuviera empresa. 74 años, gafas de aumento colgando del cuello, manos de relojero. Esas manos que tiemblan para todo menos para el trabajo. Le di el reloj. Él lo miró. Dijo que tardaba 10 minutos. Y yo me quedé de pie delante del mostrador porque a mi edad uno prefiere estar de pie mientras pueda. Y entonces miré la vitrina. Segunda bandeja, la de los anillos de segunda mano. Esos que las joyerías compran y revenden con una etiqueta pequeña colgando de un hilo. Oro amarillo, gastado por dentro. Un zafiro azul del tamaño de una lenteja, montado en 4 garras que alguien había reparado torpemente en el año 96. Yo pagué esa reparación. 41,000 pesetas de entonces. Era el anillo de compromiso de mi mujer, el que le compré en 1978, cuando yo tenía 23 años, y ella 21, y los dos vivíamos en un piso alquilado sin calefacción. Lo compré a plazos, 12 meses. Todavía me acuerdo de la letra, 980 pesetas al mes. Estaba allí, con una etiqueta de cartón y un precio escrito a mano. No dije nada. Esto es lo que la gente no entiende de los hombres de mi generación y de mi oficio. Yo he montado estructuras metálicas durante 45 años. He estado debajo de vigas de 11 toneladas mal calzadas. Cuando algo se te viene encima, lo primero que aprendes es que gritar no sujeta nada. Lo que sujeta es saber dónde está el punto de apoyo. Así que me quedé quieto. Sentí el frío subiéndome desde los pies, noté el pulso en el cuello. Y no dije absolutamente nada, ni una palabra. Miré el anillo de mi mujer muerta detrás de un cristal y me dediqué a respirar despacio, como se respira cuando estás calculando una carga. Fue Ismael quien habló primero. Levantó la vista de mi reloj, siguió la dirección de mis ojos y le cambió la cara. Me preguntó, en voz muy baja, si estaba mirando la segunda bandeja. Yo asentí. Y entonces, aquel hombre de 74 años salió de detrás del mostrador más rápido de lo que yo lo había visto moverse en 30 años. Alargó el brazo por encima del cristal y me agarró la muñeca. Me agarró fuerte, con las 2 manos, como se agarra a alguien para que no se caiga o para que no se vaya. Me dijo que no me marchara. Me dijo que llevaba 3 semanas esperando a que yo entrara por esa puerta. Me dijo que él conoció a Amparo, que le vendió ese anillo, que se lo limpió gratis cada Navidad durante 20 años, y que cuando se lo pusieron delante del mostrador, el 23 de abril, lo reconoció por dentro, por el grabado, antes incluso de mirarlo con la lupa. Me dijo que lo compró porque, si no lo compraba él, lo fundían. Y me dijo que tenía la ficha de compra, la fotocopia del documento de identidad de quien se lo vendió, y que llevaba 3 semanas sin dormir bien por culpa de eso. Ahí fue cuando se me rompió el silencio. No por fuera, por dentro. 11 días después de aquella mañana, la casa en la que vivía mi hijo sin pagar un euro dejó de ser suya. Ninguno de ellos se enteró estando en España. Se enteraron a 9,000 kilómetros de aquí, con las maletas deshechas, y el sol dándoles en la cara. Pero para entender cómo llegamos hasta ese punto, hay que volver atrás, exactamente 41 días, a un domingo de abril en el que yo puse la mesa para 7 personas en mi propia casa. Antes de contaros cómo desmonté pieza por pieza a la familia de mi nuera, decidme desde dónde me estáis escuchando. Dejadlo en los comentarios, me gusta leerlos. Y si alguna vez habéis tenido que enseñarle a un familiar desagradecido dónde está exactamente el límite, dadle a me gusta y suscribíos al canal.
No os voy a pedir nada más en toda la historia. Sigamos. Me llamo Emilio Sandoval Arrieta. Nací en un pueblo de Teruel que ya casi no existe. Empecé a trabajar a los 14 años en un taller de calderería y a los 25 monté mi propia empresa con una furgoneta Ebro de segunda mano, oxidada por el paso de rueda derecho, y 340 euros en el banco. Bueno, no eran euros, eran 57,000 pesetas. Pero cuento el dinero en euros para que se entienda. Amparo llevaba la contabilidad en una mesa de camping en el pasillo del piso, porque no cabía en ningún otro sitio. Una mesa plegable de aluminio, verde, con una pata que había que calzar con un cartón doblado. Ella hacía las facturas a mano, con papel de calco, y las metía en un archivador azul. Dormí 11 noches en la cabina de aquella furgoneta el primer invierno, en un polígono de Barcelona, porque no me daba el dinero para pensión y tenía que estar a las 6 de la mañana en la obra. Montajes Sandoval facturó el año pasado 26 millones de euros. Tenemos 182 empleados, 4 naves. Trabajamos para 3 grupos industriales que están en el índice de la bolsa. He construido estructuras que van a seguir de pie cuando yo lleve 30 años muerto. Y todo eso salió de una mesa de camping con una pata coja. Amparo guardó esa mesa, 40 años. La subimos a cada casa a la que nos mudamos. Está en el trastero de mi chalet, apoyada contra la pared, al lado de un bote de café de metal donde ella metió los primeros 340 euros el día que decidimos que aquello iba a funcionar. El bote sigue ahí, con el dinero dentro, en pesetas. No lo hemos tocado nunca. En la puerta de la nevera, sujeta con un imán, hay una postal descolorida de un faro noruego. Se la mandó una prima suya en el año 87. Amparo la miró durante 38 años. Decía que algún día veríamos las luces del norte, las auroras, cuando la empresa aguantara sola. Yo le decía que sí, que el año que viene. Se lo dije 38 veces. Nunca la llevé. El cáncer de páncreas se la llevó en 5 meses y 11 días. Tenía 68 años. Y yo, que he calculado cargas toda mi vida, no fui capaz de calcular esa. En febrero estaba haciendo croquetas para los nietos, y en julio la enterramos. Después de un entierro, la gente te dice que lo peor son las noches. No es verdad. Lo peor son las 11 de la mañana de un martes cualquiera, cuando te giras para contarle una tontería a alguien que ya no está, y la casa te devuelve el eco de tu propia voz. 190 metros cuadrados de silencio. Yo abría el grifo del baño solo por oír un ruido que no fuera mío. Tengo un hijo. Se llama Rubén. 39 años. Voy a decir lo que tengo que decir sobre mi hijo. Y no me voy a esconder detrás de excusas. A Rubén no le ha faltado nada nunca. Carrera pagada, un máster que costó 18,000 euros y que no terminó. 2 coches, la entrada de un chalet en la urbanización buena de la ciudad. 390,000 euros de golpe. Y un puesto en mi empresa que me inventé para él. Director de expansión. 62,000 euros al año. La expansión la dirigía yo desde mi despacho, como llevo haciendo 45 años. Yo pensaba que le estaba dando herramientas. Le estaba dando muletas. Es mi error, y lo asumo. Un hombre que no ha tenido que sujetar nunca una viga no sabe lo que pesa. Rubén se casó hace 8 años con Noelia Pastor. Noelia es interiorista, en el sentido de que tiene una cuenta en internet donde sube fotos de cojines y cobra por decir cuál queda mejor. Es guapa, es educada, habla despacio y bajito, y no le he oído levantar la voz jamás. No hace falta. Lo suyo se hace en voz baja. En el entierro de mi mujer, Noelia no lloró. No pasa nada, cada uno lleva el duelo como puede. Lo que sí hizo fue pasearse por mi casa con 2 amigas suyas después del funeral, señalando cosas. Yo la vi desde el sillón. Señalaba la cristalera del salón, la lámpara del comedor, y el aparador donde Amparo tenía la vajilla de su madre. Estaba haciendo inventario. Yo no dije nada. Estaba enterrando a mi mujer. No tenía cuerpo para pelearme con nadie. Ese es el problema de no decir nada,
que la gente lo confunde con no darse cuenta. Sus padres son Gonzalo y Soledad Pastor. Ellos se apellidan Pastor Vilches, y les gusta decirlo entero, con los dos apellidos, como si eso significara algo. Cuentan que la familia tuvo tierras en Navarra. Nadie ha visto nunca una escritura de esas tierras. Gonzalo se jubiló de una gestoría a los 61 por un tema de bajas médicas encadenadas. Soledad no ha trabajado nunca fuera de casa y habla de los que trabajamos con las manos como quien habla del tiempo. Y luego está Bruno, el hermano de Noelia, 31 años, que se define a sí mismo como consultor de imagen y vive en un piso que le paga su padre. Esa es la familia. 4 personas que no han levantado nada en su vida y una sola cosa en común: la certeza absoluta de que se merecen lo que tienen otros. 3 semanas después del entierro, Noelia me llamó por teléfono un jueves por la tarde. Fue amable. Fue muy amable. Me dijo que estaba preocupada por mí, que me notaba encerrado, y que ella se había informado sobre el duelo, y que los expertos recomiendan no convivir demasiado tiempo con los objetos del fallecido. Me explicó que retener la ropa y las cosas personales alarga el proceso y puede derivar en algo llamado duelo complicado. Me ofreció venir un sábado con 2 bolsas grandes y ordenarlo todo ella, para ahorrarme el trago. Le contesté que me lo iba a pensar. Esa frase la voy a repetir mucho a lo largo de esta historia, así que quedaos con ella. Yo nunca digo que no de entrada. Nunca. En 45 años de negociaciones, he aprendido que decir que no, de golpe, le da al otro la información de que estás alerta. Decir que te lo vas a pensar, le da al otro la información que tú quieres darle. Que eres blando, que eres lento, que estás cansado. Y quien cree que vas lento se confía. No la dejé entrar en el vestidor de Amparo. Le dije que todavía no. Ella me contestó que lo entendía perfectamente y que estaba ahí para lo que necesitara. Colgó. 9 días después vinieron a comer, ellos 2 y los niños. Fue un domingo. Yo hice arroz, porque era lo único que Amparo me había enseñado a hacer decentemente. Rubén se pasó la comida con el móvil boca arriba en la mesa. Noelia pidió permiso para ir al baño de arriba porque el de abajo, dijo, tenía la luz muy fría. El baño de arriba está pegado al vestidor de mi mujer. Estuvo 17 minutos. Los conté sin querer, como cuento todo, porque llevo 45 años cronometrando descargas de material y ya no sé no contar. Cuando bajó, se sentó, me sonrió y me dijo que qué bien olía el arroz. Yo no dije nada. Vuelvo al domingo del que os hablé antes, el que empezó todo de verdad. Domingo, 6 de abril. Yo puse la mesa para 7. Ellos habían pedido venir a casa, y a mí me pareció bien, porque una casa con gente hace ruido y yo ya no aguantaba el silencio a la hora de comer. Vinieron Rubén y Noelia con los 2 niños, y detrás, sin que nadie me hubiera avisado, aparecieron Gonzalo y Soledad. Los suegros de mi hijo entrando en mi comedor con una caja de bombones de gasolinera, mirando el techo, comentando lo alto que era. Comimos. Bien, además. Y con el café, Noelia dejó la taza en el plato, juntó las manos, y anunció con esa voz tan tranquila suya que tenían una noticia estupenda, que llevaban meses dándole vueltas y que por fin lo habían cerrado. 2 semanas en Riviera Maya, en un hotel de todo incluido, del 30 de mayo al 13 de junio. Los niños se pusieron a gritar de alegría. Soledad se llevó las manos a la cara. Gonzalo dijo algo sobre el clima. Yo pregunté quiénes iban. Y aquí es donde quiero que os fijéis bien, porque toda esta historia cabe en los 7 segundos que vinieron después. Noelia me explicó, muy despacio, que iban ellos 4, sus padres, y su hermano Bruno. 7 personas. Que era un viaje de familia cercana, que llevaban mucho tiempo sin coincidir todos, y que necesitaban desconectar. Y luego, sin cambiar el tono, me dijo que a mí no me habían apuntado. Añadió 3 razones, en este orden. La primera, que un vuelo de 10 horas a mi edad es una temeridad,
y que ella había leído sobre trombosis en personas mayores de 65 años. La segunda, que con el duelo tan reciente no me convenía un ambiente festivo, que necesitaba un entorno de bajo estrés. Y la tercera, la que me dejó más quieto de todas, que yo entendería que ellos también necesitaban su espacio. Miré a mi hijo. Rubén tenía la vista clavada en el mantel que bordó su madre. No levantó la cabeza ni una vez. Se puso a doblar la esquina de la servilleta en triángulos cada vez más pequeños, y siguió doblándola hasta que no se podía doblar más. Yo no levanté la voz. No he levantado la voz en 45 años de obras, y no la iba a levantar en mi comedor. El que pierde los nervios en una negociación, pierde la negociación. Eso me lo enseñó un jefe de obra alemán en el año 83, y no se me ha olvidado nunca. Así que sonreí, dije que me parecía muy bien, que se lo iban a pasar estupendamente. Y le serví más café. Se lo serví yo, a los 7, con la cafetera de Amparo. Y aquí viene lo que Noelia no supo que estaba haciendo. Mientras yo servía, Bruno, que llevaba toda la comida callado mirando el móvil, dijo en voz alta y sin venir a cuento que menos mal que la señal ya estaba apagada desde el 23, porque las plazas del hotel volaban. El 23. Yo seguí sirviendo. Terminé la ronda. Dejé la cafetera sobre el salvamanteles, en su sitio exacto, y me senté. Cuando llevas 45 años firmando albaranes, las fechas no te pasan por delante sin dejar rastro. Se te quedan enganchadas. Y esa se me quedó enganchada porque me sonaba de algo que no supe identificar hasta 3 semanas más tarde, de pie delante de una vitrina. Se fueron a las 7:30. Soledad me dio 2 besos y me dijo que me cuidara mucho, que se me veía desmejorado. Gonzalo me estrechó la mano y me felicitó por el arroz. Noelia me abrazó. Un abrazo de verdad, largo, de esos que huelen bien. Rubén salió el último y me dijo, ya en la puerta, que lo hablábamos. Nunca lo hablamos. Cerré la puerta y me quedé en el recibidor de pie, con las llaves en la mano, escuchando cómo el motor de su coche se alejaba. Y después me metí en la cocina y estuve fregando 7 tazas, 7 platos, 7 copas y una fuente durante 23 minutos. Aquella noche no dormí. Y no fue por lo del viaje. Que quede claro. A mí un viaje a Riviera Maya no me hace ninguna falta. He estado en México 11 veces por trabajo y he visto más aeropuertos que cualquiera de ellos. Lo que no me dejó dormir fue otra cosa. Fue darme cuenta de que no me habían excluido de un viaje. Me habían excluido de la categoría. Familia cercana, había dicho. Y en su cabeza la familia cercana eran ellos 7. Mi hijo, mi nuera, mis nietos, y 3 personas que no han puesto un euro en mi vida ni un ladrillo en la de nadie. Yo estaba en otra categoría. La categoría del señor mayor al que se visita, al que se le sirve el arroz, y al que hay que gestionar. Le he dado muchas vueltas a esto durante estos meses. Y creo que ya sé cuándo pasó. Pasó el día del entierro. Mientras yo estaba sentado en el sillón sin poder cerrar la boca del todo. Ellos me miraron y no vieron a un hombre. Vieron una estructura vieja. Y las estructuras viejas no se respetan, se tasan. Amparo era mi muro de carga. Mientras ella vivió, esta familia se sostuvo derecha porque ella no permitía ni un desprecio, ni uno solo, ni disfrazado de broma. Cuando la quitaron de en medio, la casa empezó a moverse. Y ellos, en lugar de apuntalar, empezaron a mirar qué se podían llevar antes de que se cayera del todo. Eso es lo que pensé aquella noche, a las 4:30 de la mañana, sentado en la cocina con la luz de la campana extractora encendida. Y luego pensé una cosa más práctica, que un viaje de 2 semanas para 7 personas en Riviera Maya, todo incluido, en temporada, no baja de 22,000 euros, y que mi hijo cobra 62,000 euros brutos al año. Tiene 2 coches en renting a nombre de la empresa y no ha ahorrado un euro en su vida. Esa cuenta no salía. Cuando una cuenta no sale, en mi oficio, no discutes con el cliente. Coges los planos y buscas dónde está el error.
Nunca está donde te dicen que está. El lunes 7 de abril, fui a la oficina a las 7:10 de la mañana, como todos los días desde 1980. Pedí a administración los movimientos de las tarjetas de empresa de los últimos 90 días, sin dar explicaciones. Nadie me las pidió, porque la empresa es mía. Y no encontré nada raro. Quiero decir eso también, porque esta historia no va de que yo fuera listo desde el principio. Estuve 2 semanas mirando en el sitio equivocado. Miré tarjetas, miré dietas, miré un anticipo. Nada. Todo limpio. El error, como siempre, estaba en otro plano. El lunes 12 de mayo por la tarde subí al vestidor de Amparo. Habían pasado 14 meses y yo no había sido capaz de abrir el segundo cajón de la cómoda, el de la izquierda, donde ella guardaba el joyero. Aquel día subí porque mi nieta pequeña cumplía años en septiembre, y yo quería mirar si estaba la cadena fina de oro para regalársela cuando fuera mayor. Abrí el cajón. El joyero estaba en su sitio. Dentro estaban los pendientes de perla. Estaba la cadena fina. Estaba el reloj de mujer que le regalé por nuestras bodas de plata. Estaba la medalla de su madre. Y en el compartimento pequeño de la derecha, el forrado de terciopelo azul, donde ella dejaba el anillo de compromiso todas las noches desde hacía 47 años. No había nada. Me quedé sentado en el borde de la cama de mi mujer, con un joyero abierto en las rodillas durante no sé cuánto tiempo. Al principio pensé que se lo habían enterrado con ella. Bajé, busqué la carpeta del tanatorio y comprobé el inventario de efectos personales. El anillo no aparecía. Amparo se lo quitó en el hospital, en mi presencia, porque los dedos se le habían quedado muy finos y le bailaba. Me lo dio a mí. Yo lo subí a casa y lo dejé en el joyero, en el compartimento del terciopelo azul. Ese fue el momento en el que dejé de estar triste y empecé a estar despierto. Son 2 estados muy distintos y no se pueden tener a la vez. No llamé a nadie. No llamé a mi hijo para preguntarle. No llamé a Noelia. No monté una escena, no puse una denuncia, no dije una palabra. Bajé al salón, me senté en mi sillón y estuve 3 horas quieto, con la televisión apagada. Porque cuando una viga cede, tú no gritas. Tú sacas los planos y localizas la podredumbre. Y en la pantalla negra de la televisión apagada, mientras estaba allí sentado, vi reflejado el aparador del comedor, el de la vajilla de la madre de Amparo. Y me di cuenta, así, de golpe, de que faltaban las 2 figuras de porcelana de la balda de arriba. Llevaban semanas faltando. Yo no lo había visto. Un hombre que revisa planos con lupa no había visto que en su propia casa se estaban haciendo huecos. 2 días después, el miércoles 14 de mayo, se me paró el reloj de pulsera, y yo, que podía haberlo llevado a cualquier sitio, lo llevé a la joyería Mendieta, en la calle de siempre, porque era la joyería donde compramos todo lo que hemos comprado en esta familia durante 47 años. Ya sabéis lo que pasó allí. Ismael Mendieta me agarró la muñeca por encima del cristal y no me soltó. Lo que no os he contado es lo que pasó después. Me pidió que pasara al taller, detrás de la cortina. Cerró la puerta de la calle con el pestillo y le dio la vuelta al cartel. A las 10:30 de la mañana de un miércoles, aquel hombre cerró su joyería para hablar conmigo. Me sentó en un taburete. Sacó del bolsillo un pañuelo y limpió el anillo delante de mí, con la lupa puesta, y me lo enseñó por dentro, girándolo despacio a la luz del flexo, para que yo leyera el grabado que mandé hacer en 1978. A y E, y una fecha, 9 de junio. Me preguntó si quería sentarme mejor. Le dije que estaba bien. Entonces me contó lo que había pasado el 23 de abril. Me dijo que entraron 2 personas, una mujer joven muy arreglada, y un hombre que se quedó junto a la puerta sin acercarse al mostrador en ningún momento. Que la mujer llevaba el anillo en una bolsita de tela, y que preguntó primero cuánto le daban por el oro, al peso, para fundir. Que él le explicó que ese zafiro y esa montura eran de un trabajo antiguo y que valía más entero.
que ella le dijo que le daba igual, que necesitaba el dinero esa misma semana. Ismael me dijo que reconoció la pieza antes de terminar de sacarla de la bolsa, y me dijo que pagó 1.900 euros por ella, que era más de lo que la pieza da de margen, y que lo hizo porque no iba a permitir que el anillo de Amparo acabara en un crisol. Después, se giró hacia el armario del fondo, abrió un cajón con llave y sacó una carpeta de gomas. Me explicó que en las compras a particulares, la ley le obliga a registrar la operación en un libro y a quedarse una fotocopia del documento de identidad del vendedor, y que él lo hace desde el año 92 sin saltarse ni una. Abrió el libro por la página del 23 de abril, sacó la fotocopia agrapada y me dijo que se la había mirado muchas veces en estas 3 semanas, y que había estado a punto de llamarme 2 veces, y que las 2 veces había colgado antes del tono, porque no sabía cómo se le dice esto a un hombre que acaba de enterrar a su mujer. Puso el papel encima del banco de trabajo, boca arriba, y lo giró hacia mí. Puso el dedo encima del nombre, y me dijo que mirara despacio, que me sentara primero, que aquello no me iba a gustar. Miré el papel. No era Noelia. El nombre que había en la fotocopia era Soledad Vilches Arrieta, la madre de mi nuera. 63 años, domicilio en la calle Rivera, tercero derecha. Su cara en blanco y negro, con esa expresión de foto de carné que tienen todos los documentos del mundo, mirando de frente. Me quedé mirando aquella fotocopia mucho rato. Ismael no dijo nada. Él sabe estar callado, es relojero. Y os voy a explicar por qué aquello era peor. Mucho peor. Si el nombre hubiera sido el de Noelia, la historia habría sido fea pero sencilla. Mi nuera entra en mi casa, abre un cajón, se lleva un anillo y lo vende. Una ladrona. Una sola persona, una sola decisión, un solo día. Pero el nombre era el de Soledad. Y Soledad no ha estado sola en el vestidor de mi mujer en su vida. Soledad no sabe dónde está ese cajón. Soledad no ha subido nunca a la primera planta de mi casa. Eso significaba que alguien había subido, había abierto el joyero, había sacado el anillo, lo había bajado, lo había metido en una bolsita de tela y se lo había entregado a otra persona para que fuera ella la que diera la cara en el mostrador. Y que la persona que dio la cara aceptó darla. Eso ya no es un impulso. Eso es un reparto de tareas. 2 personas mínimo. Probablemente 3, contando al hombre que se quedó junto a la puerta sin acercarse. Le pregunté a Ismael por ese hombre. Me dijo que era joven, 30 y pocos, con barba recortada y ropa cara, y que no dijo ni una palabra en toda la operación, que se quedó junto al escaparate mirando el móvil y que salió el primero. Bruno. Le pregunté si podía quedarme una copia de esa ficha. Me dijo que me daba 2, y que si algún día hacía falta, él iba donde hiciera falta a declarar lo que había visto. Me lo dijo mirándome a los ojos, con las gafas de aumento colgando del cuello. Después me preguntó qué quería hacer con el anillo. Le dije que lo comprara. Perdón, me expliqué mal. Le dije que se lo compraba yo, que le pagaba los 1.900 euros que él había puesto, más lo que le pareciera justo por haberlo guardado 3 semanas. Y aquel hombre me dijo que no. Me dijo que ese anillo no se lo vendía a nadie, ni a mí, que se lo iba a devolver, que él no le hacía caja al dolor de un vecino de 40 años. Discutimos de verdad, 2 viejos discutiendo en un taller de relojería con la persiana echada. Al final llegamos a un acuerdo. Yo le pagaba los 1.900 euros que él había desembolsado, ni 1 euro más, y él me devolvía la pieza. Le dije que era una cuestión de contabilidad, y que la contabilidad de un hombre honrado no se toca. Me lo puso en una caja pequeña, de las de terciopelo granate, y me la dio en la mano. Salí de allí a las 11:40 de la mañana con el anillo de compromiso de mi mujer en el bolsillo derecho del abrigo y 2 fotocopias en el izquierdo. Y me di cuenta de una cosa muy fea mientras cruzaba la calle. Había recuperado el anillo, sí. Pero eso solo cerraba el objeto. No cerraba nada más.
porque 1.900 euros no pagan unas vacaciones de 22.000. Es decir, si vendieron el anillo de Amparo para pagarse el viaje, aquel anillo era una gota, y una gota no se saca de un cajón cerrado, a menos que ya te hayas bebido lo que había encima. Aquella tarde, en mi despacho, me senté con un cuaderno amarillo de esos de raya ancha que uso desde los años 80, y escribí la primera lista. 4 líneas nada más. Lo que falta en casa. ¿Quién entra en casa? ¿De dónde sale el dinero del viaje? ¿Qué más hay abierto a mi nombre? Esa noche empecé por la casa. Recorrí las habitaciones una por una con el cuaderno, comparando con lo que yo recordaba y con las fotos que Amparo hacía cada Navidad delante del aparador, que están todas en un álbum del salón. Las fotos de Navidad de una mujer ordenada son un inventario notarial, y ella no lo sabía. Faltaban las 2 figuras de porcelana de la balda alta. Faltaba una bandeja de plata de ley que estaba en el mueble bajo, la de las bodas de plata, con la marca del contraste en el reverso. Faltaban 2 candelabros pequeños. Faltaba, y esto lo descubrí a las 2 de la mañana, la pulsera de eslabones que Amparo llevaba en la muñeca izquierda desde el año 99, que yo creía que estaba en el joyero y no estaba. 5 piezas, más el anillo, 6. Ninguna de ellas es de las que se echan de menos un martes cualquiera. Todas son de las que se echan de menos cuando alguien se muere y tú abres el mueble por primera vez en 14 meses. Escogieron bien, escogieron lo que un viudo no mira. Al día siguiente, jueves 15 de mayo, llamé a Ismael Mendieta y le pregunté una cosa muy concreta. Si en las joyerías de esta ciudad se conocen entre ellos. Me dijo que quedan 11 compraventas serias y que él lleva 40 años en la asociación. No le pedí que preguntara por mí, no le pedí nada. Le conté lo de las 5 piezas y me callé. A la semana siguiente me llamó él. Me dijo que en una compraventa de la avenida les habían entrado una bandeja de plata de ley con contraste antiguo y 2 candelabros el 28 de abril, y que el nombre del libro era el mismo. Soledad, Vilches Arrieta. 820 euros. Y que en otra, cerca de la estación, había entrado una pulsera de eslabones el 5 de mayo. Mismo nombre. 460 euros. Sumé. 1.900, más 820, más 460. 3.180 euros. Habían vaciado 47 años de la vida de mi mujer por 3.180 euros. Eso es lo que valía Amparo en el mercado. Y eso, lo digo tal como lo sentí. Me dolió más que el robo. Porque un ladrón que roba mucho, al menos ha calculado que lo tuyo valía la pena. Ellos calcularon que la vida entera de mi mujer daba para la mitad de un billete de avión. Aquella noche hice la segunda lista. Y aquí es donde dejé de ser un hombre triste con un cuaderno y empecé a ser lo que fui durante 45 años. Escribí, llaves. ¿Quién tiene llaves de mi casa? Yo. Y mi hijo, desde que tenía 18 años, para emergencias. Escribí debajo, ¿quién tiene mi casa? Y aquí necesito explicar algo, porque es el eje de todo lo que viene después, y no quiero que se me pierda nadie. El chalet donde vive Rubén, ese de 390.000 euros de la urbanización Buena, no está a nombre de Rubén. Nunca lo estuvo. En el año 2018, cuando se casaron, Amparo y yo decidimos ayudarles con la vivienda. Amparo puso una condición, una sola, y no hubo forma de moverla: que la propiedad quedara dentro del patrimonio de la empresa hasta que ellos devolvieran una parte, aunque fuera simbólica. Ella lo dijo con esa frase suya que a mí me hacía gracia entonces, y que ahora me pone la piel de gallina: que lo regalado no se cuida, y que un hijo que no paga nada tampoco agradece nada. Yo le dije que era muy dura. Ella me dijo que era contable. Así que la vivienda se compró a través de la sociedad patrimonial que tenemos desde el año 2004, Sandoval Patrimonial Sociedad Limitada, de la que yo soy administrador único y titular del 98% de las participaciones. El 2% restante era de Amparo, y pasó a mí en la herencia.
Rubén y Noelia viven ahí desde hace 7 años y 2 meses, con un contrato de cesión de uso gratuito. Un precario en términos legales. Sin alquiler, sin plazo, sin nada. Nunca han pagado un euro. Ni el impuesto de bienes inmuebles, que lo domicilié yo en la cuenta de la sociedad, y nadie me ha preguntado nunca por qué no les llega ese recibo. Los 2 coches, un todoterreno alemán y un utilitario, están en renting a nombre de Montajes Sandoval. Yo firmo esos contratos. Las tarjetas que usan para la gasolina son tarjetas de flota de la empresa. El seguro médico privado de los 4 lo paga la empresa como retribución en especie de Rubén. Y el puesto de director de expansión, con sus 62,000 euros brutos, existe porque yo lo creé en una junta de socios de la que soy el único socio. Escribí todo eso en el cuaderno amarillo, en columna, y me quedé mirándolo un buen rato. Toda la vida de aquella gente, absolutamente toda, la superficie entera sobre la que caminaban, estaba apoyada en cosas que yo firmo. Ellos creían que vivían en su casa, vivían en la mía. Ellos creían que conducían sus coches, conducían los míos. Y con esa certeza en la cabeza, se sentaron en mi comedor y me dijeron que necesitaban su espacio. Ahora bien, y esto es importante, porque si hubiera actuado aquella noche, esta historia sería mucho más corta y mucho peor. No hice nada. Tenía delante de mí todas las herramientas para reventarles la vida en 48 horas. Un requerimiento notarial de desalojo, una retirada de flota, una carta de mi abogado. Y no moví un dedo. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, técnica. Todavía no sabía de dónde había salido el dinero del viaje. 3.180 euros, no son 22.000. Faltaban 18.820 euros por explicar, y yo no golpeo hasta que la cuenta cuadra. Un hombre que ataca con los planos a medias tira abajo lo que no debía. La segunda, táctica. Si les tocaba algo antes del 30 de mayo, no viajaban. Y si no viajaban, se quedaban aquí, encerrados conmigo, defendiéndose, buscando abogados, llorando en mi salón, poniendo a los niños por delante como escudo. Yo no quería una pelea en mi salón. Yo quería que subieran a ese avión. Porque una familia que está a 9.000 kilómetros, con las maletas deshechas, sin coche, sin casa a la que volver y sin tarjeta que funcione, no negocia, solo mira. Escribí en el cuaderno amarillo, aquella noche del 15 de mayo, 3 palabras que subrayé 2 veces. Que se vayan. Y a partir de ahí me dediqué a una sola cosa durante 15 días. A parecer un anciano hundido. El sábado 17 vino Rubén a casa a por unas herramientas. Yo le abrí la puerta sin afeitar, con el jersey del revés. Lo hice a propósito. Me senté con él en la cocina y le dije que estaba teniendo días malos, que había mañanas en que no me acordaba de si había desayunado, y que a lo mejor Noelia tenía razón y yo debería ir al médico. Vi cómo se le relajaban los hombros. Le dije también que había estado pensando en lo del vestidor de su madre, y que quizá era verdad que había que ordenarlo, y que después del verano, cuando ellos volvieran, lo hablábamos con calma. Después del verano. Esa fue la palabra clave que yo quería plantar en aquella casa. Después del verano. Rubén me abrazó al irse. Me abrazó de verdad. Y yo le devolví el abrazo. Y os digo la verdad. Fue lo más difícil de todo esto. Más que la joyería. Más que el cajón vacío. Abrazar a mi hijo sabiendo lo que sabía y sabiendo lo que iba a hacer. El lunes 19, Noelia me llamó por teléfono. Fue una llamada larga, casi 20 minutos, y fue toda ella una obra de arte. Me preguntó por mi salud. Me dijo que Rubén la había notado preocupada. Me contó que ella misma había pasado por una época de ansiedad y que no pasa nada por pedir ayuda. Me sugirió, con muchísimo tacto, que quizá, más adelante, podríamos valorar entre todos si la casa no se me estaba quedando grande, que 190 metros para una persona sola son mucha limpieza y mucha escalera. Le dije que era verdad, que la escalera me cansaba. Y entonces, soltó la frase que ella no sabía que estaba soltando,
la frase por la que llamaba en realidad, disfrazada de última ocurrencia antes de colgar. Me preguntó si yo tenía a mano el número de la póliza del seguro del hogar, porque su padre trabajaba con un corredor muy bueno y podía revisarme las condiciones y ahorrarme dinero. El seguro del hogar. En la póliza del seguro del hogar figura el listado de objetos de valor declarados, con tasación, con fotografías. Querían saber qué había declarado yo, para saber qué podía echar en falta. Le dije que se lo buscaba y que se lo daba después del verano. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Y me reí. Me reí solo, en mi cocina, por primera vez en 14 meses. Y no fue una risa bonita. Aquella mujer no estaba cerrando una operación. Estaba planificando la siguiente. El miércoles 21 de mayo llamé a Fermín Aispuru. Fermín es mi abogado desde 1993. Tiene 67 años, un despacho con las paredes forradas de tomos que ya no lee nadie, y una manera de hablar que consiste en no hablar hasta que tiene los papeles delante. Lleva conmigo 3 inspecciones fiscales, 2 concursos de clientes que nos debían dinero, la compra de las 4 naves y el testamento de mi mujer. Fui a su despacho a las 9 de la mañana con una carpeta. No le conté nada emocional. Le puse encima de la mesa las 3 fichas de compraventa, el listado de piezas, las fotos del álbum de Navidad, la escritura de la vivienda de la urbanización a nombre de Sandoval Patrimonial, el contrato de cesión gratuita firmado en 2018, los 2 contratos de renting y la nómina de Rubén. Fermín se puso las gafas y estuvo 25 minutos sin decir una palabra. Cuando terminó, se quitó las gafas, las dejó encima de los papeles y me hizo 3 preguntas. Me preguntó si yo quería denuncia penal. Le dije que todavía no. Me preguntó si quería que mi hijo se quedara en la calle. Le dije que quería que mi hijo se quedara sin suelo, que no es lo mismo. Y me preguntó cuándo salía el avión. Le dije que el 30 de mayo, a las 11:40 de la mañana, y que volvían el 13 de junio. Fermín cogió un bolígrafo y escribió una fecha en un papel. Después giró el papel hacia mí, igual que había hecho Ismael Mendieta con la fotocopia, y me dijo que si yo aguantaba callado 9 días más, él me garantizaba que el día en que ese avión despegara, aquella familia ya no tendría nada a lo que volver, y todo dentro de la ley, sin una sola irregularidad, sin un solo grito. Después me dijo una cosa que me hizo pararme. Me dijo que había un cabo suelto y que no le gustaba nada, y que antes de tocar la casa quería tirar de él. Le pregunté cuál. Y me contestó que había una cosa que no le cuadraba en toda esta historia. Que si aquella gente necesitaba dinero para un viaje, tenían formas mucho más fáciles y menos arriesgadas de sacármelo que entrar en el vestidor de una muerta. Que meterse en la habitación de Amparo era algo caro para ellos, y muy arriesgado, y por muy poco dinero. Me dijo que la gente no asume ese riesgo por 3,000 euros. Me dijo que la gente asume ese riesgo cuando ya no puede pedir por la vía normal. Y que si ya no podían pedir por la vía normal, era porque ya habían pedido demasiado por otra. Y entonces me preguntó, muy despacio, si yo estaba completamente seguro de que en Montajes Sandoval no se había movido nada en los últimos 2 años que yo no hubiera firmado personalmente. Le dije que la empresa la llevo yo. Y Fermín, que me conoce desde hace 32 años, me miró por encima de las gafas y me dijo que esa no era la respuesta a la pregunta que me había hecho, y que él quería la póliza de crédito, los avales y el registro mercantil de los últimos 24 meses encima de su mesa antes del viernes. El viernes 23 de mayo, a las 8:15 de la mañana, entré en mi propia empresa como si fuera un extraño. Y esto es lo primero que hay que entender de una empresa de 182 personas. El dueño no ve nada. El dueño ve resúmenes. Yo llevo 45 años viendo el mismo informe de tesorería en una hoja, con 6 líneas, cada lunes, y esas 6 líneas siempre han estado bien. Pedí a Elvira, mi jefa de administración, que me sacara la documentación completa de la póliza de crédito con el banco, los avales vivos,
y las certificaciones del registro mercantil de los últimos 24 meses. Elvira lleva conmigo 29 años. Tiene 54 y una memoria que da miedo. Se quedó de pie con la lista en la mano, la leyó 2 veces y me preguntó si iba todo bien. Le dije que estaba ordenando papeles. Ella me miró un segundo más de la cuenta y me dijo que me lo tenía a las 11. A las 11:10 lo tenía encima de mi mesa. Y a las 11:35 encontré lo primero. En una certificación del registro mercantil, de fecha 14 de febrero, aparecía una modificación de poderes. Poderes mancomunados de disposición sobre cuentas bancarias hasta un límite de 50,000 euros por operación, a favor de Rubén Sandoval Pastor y de un tal Ignacio Berrocal Puig. Yo no había firmado eso. Perdón. Corrijo, porque quiero contar esto con exactitud y no quedar mejor de lo que fui. Sí lo había firmado. Lo firmé el 11 de febrero, en el despacho, en una tanda de 20 y tantos documentos que me trajo Rubén una tarde a las 7:30, cuando yo llevaba 11 horas allí y 14 meses durmiendo mal. Me dijo que eran las renovaciones anuales del banco. Me señaló con el dedo dónde firmar. Firmé donde señalaba el dedo de mi hijo. Eso es mío. Ese error es mío y lo asumo entero. Un hombre que ha firmado 45 años sin leer una sola vez. Y falla la única en que había alguien esperando a que fallara. Pero es que había una segunda cosa peor. Y esa sí que no la había firmado en absoluto. Ignacio Berrocal Puig. Yo no conocía ese nombre. Lo busqué en la nómina. Estaba contratado el 9 de enero como director financiero adjunto. Contrato firmado por Rubén Sandoval en calidad de director de expansión, con un poder de contratación que también le había dado yo sin mirar. Sueldo: 78,000 euros brutos. 78,000 euros. 16,000 más que mi propio hijo. En mi empresa. Y yo no sabía ni que existía. Bajé a la segunda planta a las 12:20 y le pedí a Elvira que me lo señalara. Era un hombre de unos 45 años. Traje azul, camisa blanca y un olor a colonia que se notaba desde el pasillo. Estaba en el despacho de la esquina, el que era de logística. Habían tirado un tabique en marzo. Tampoco lo sabía. Le pregunté a Elvira, muy tranquilo, quién había autorizado la obra del tabique. Me dijo que estaba en el acta de dirección de marzo. Le pregunté qué acta de dirección. Y Elvira, que lleva 29 años conmigo, bajó la voz y me dijo que las reuniones de dirección se venían haciendo los martes desde enero, y que a mí se me convocaba por correo electrónico. Yo no leo el correo electrónico. Nunca lo he leído. Lo sabe toda la empresa. Yo trabajo con papel y con teléfono. Ellos también lo sabían. Me convocaban a reuniones sabiendo que no iba a ir, para poder escribir en el acta que había sido convocado. Me metí en mi despacho, cerré la puerta, y estuve sentado hasta la 1:30 sin hacer nada. Y no fue por la rabia, fue por la vergüenza. Me daba vergüenza haber pasado por delante de ese despacho de la esquina 20 veces sin preguntar quién estaba dentro. Un hombre que revisa el apriete de cada tornillo de una estructura de 11 toneladas había dejado de revisar la suya. Llamé a Fermín. Le conté lo de los poderes y lo del director financiero adjunto. Fermín me escuchó sin interrumpir, y luego me preguntó una cosa sola. ¿Cuánto se había dispuesto de la póliza de crédito? Se lo miré en ese momento, con él al teléfono. La póliza estaba dispuesta en 420,000 euros. Yo la tenía a cero desde el año 2021. Fermín no dijo nada durante unos segundos. Después me dijo que no tocara nada, que no llamara a nadie, que no me pusiera delante de ese hombre, y que le mandara toda la documentación esa misma tarde por mensajero. Y añadió una frase que no se me ha olvidado. Me dijo que dejáramos claras las dimensiones antes de seguir, que lo del anillo era el reboque, y que ahora estábamos mirando el hormigón. Aquella noche entendí una cosa que hasta ese momento no había querido entender. Ellos no habían vendido el anillo de mi mujer porque necesitaran 3,000 euros para un viaje. Habían vendido el anillo de mi mujer porque para entonces ya estaban tan dentro de mi empresa
que no podían sacar más dinero de allí, sin dejar rastro contable justo en el trimestre en que se cerraba el ejercicio. Necesitaban dinero limpio, invisible, fuera de los libros, y lo sacaron del único sitio donde no había libros, del cajón de una muerta. Eso es lo que eran mis 3.180 euros. Un problema de tesorería resuelto con la vida de Amparo. El sábado 24 por la mañana volví a la joyería de Ismael Mendieta. No iba por nada concreto. Iba porque necesitaba estar delante de alguien que hubiera conocido a mi mujer. Me hizo pasar al taller otra vez y me preparó un café en una cafetera pequeña que tiene junto al banco de trabajo. Estuvimos hablando 40 minutos de cosas que no tienen que ver con esto. Me contó que su hija se había ido a vivir a Alemania. Me contó que Amparo, cada Navidad, cuando venía a que le limpiara el anillo, se sentaba en esa misma banqueta y le preguntaba por su mujer, que llevaba enferma desde el año 2016. Me dijo que Amparo era de esas personas que preguntan y luego escuchan la respuesta. Yo asentí y me quedé mirando el suelo, porque de eso no puedo hablar mucho rato sin que se me note. Ismael me dijo, antes de irme, que él no sabía qué iba a hacer yo con todo aquello, y que no era asunto suyo, pero que si el día de mañana yo necesitaba a alguien que dijera delante de quien fuera lo que había visto entrar por esa puerta el 23 de abril, que lo llamara a cualquier hora. Yo le di la mano y le dije que me lo iba a pensar. Él se rió y me dijo que a mí esa frase se me nota mucho. El lunes 26 de mayo, Fermín me llamó a las 8 de la mañana y me dijo que fuera a su despacho, que había estado el fin de semana con un economista forense y que teníamos que hablar de números. El economista se llamaba Aurora Cifuentes. 41 años, gafas de pasta, pelo recogido y una carpeta de anillas con separadores de colores. Trabaja para juzgados. No sonrió ni una vez en 2 horas, y me pareció la persona más seria que he conocido en mi vida. Me lo explicó sin adornos, en 4 puntos, y yo tomé notas en mi cuaderno amarillo. Punto 1. De la póliza de crédito de la empresa se habían dispuesto 420,000 euros entre el 21 de febrero y el 9 de mayo, en 11 operaciones, todas por debajo del límite de 50,000 euros que necesitaba mi firma. Ninguna llegaba a 50,000. La más alta era de 48,600. Eso no es casualidad. Eso es alguien que conoce el límite y se queda debajo. 11 veces. Punto 2. El destino del dinero. 310,000 euros habían salido en concepto de anticipos a proveedores, a 3 sociedades distintas. Aurora las había mirado en el registro. Las 3 estaban constituidas entre noviembre y enero. Ninguna tenía trabajadores. Ninguna tenía actividad anterior. Las 3 tenían el domicilio social en el mismo despacho profesional de la calle Rivera. La calle Rivera. Tercero derecha, el domicilio de Gonzalo y Soledad Pastor. Punto 3. Y este me lo tuvo que repetir 2 veces porque no lo entendía la primera. Una de esas 3 sociedades, la que se llamaba Vilches Gestión Integral Sociedad Limitada, había presentado en el banco, el 17 de abril, una solicitud de préstamo de 800,000 euros. Y en esa solicitud, como garantía, figuraba un aval de Montaje Sandoval Sociedad Anónima. Un aval con mi firma. Aurora puso la fotocopia encima de la mesa y me preguntó, sin ninguna emoción, si esa era mi firma. Y aquí quiero ser muy honesto, porque es lo más raro que me ha pasado en toda esta historia. La miré y era mía. Era exactamente mi firma. La mía. La que hago desde 1975. Con la S enlazada y el rasgo largo hacia abajo que se me tuerce siempre un poco a la derecha, porque me rompí el meñique en el año 81. Le dije a Aurora que sí, que era mi firma, y que yo no había firmado ese papel en mi vida. Ella asintió, como si eso fuera lo que esperaba oír, y me explicó que había 2 posibilidades. O era una falsificación muy buena, hecha con calco por transparencia, o era una firma auténtica sacada de otro documento y trasladada,
y me preguntó si en los últimos meses yo había firmado alguna vez varios documentos seguidos, en tandas, sin leerlos. Me quedé callado. Ella no insistió. Anotó algo en su carpeta y pasó al punto 4. Punto 4. El préstamo de 800,000 euros estaba aprobado por el banco, condicionado a la formalización ante notario. Y la firma ante notario estaba fijada para el 10 de junio. El 10 de junio. Ellos volaban el 30 de mayo y regresaban el 13 de junio. Le pregunté a Fermín cómo se firma ante notario un préstamo estando en Riviera Maya. Y Fermín me contestó que con un poder. Sacó otro papel. Un poder general de representación, otorgado el 11 de febrero, en la misma tanda de 20 y tantos documentos que yo firmé aquella tarde a las 7:30 en mi despacho, cansado, con mi hijo al lado señalándome con el dedo dónde poner el nombre. Un poder a favor de Rubén Sandoval Pastor para representar a Montaje Sandoval en toda clase de actos de administración y disposición. Yo se lo di, con mi mano, con mi bolígrafo. Me levanté y me fui a la ventana. Estuve allí de espaldas un rato largo. Fermín y Aurora no dijeron nada, y se lo agradezco. Porque lo que estaba entendiendo en aquel momento era que el viaje no era un viaje. El viaje era una coartada. Se iban a Riviera Maya el 30 de mayo con toda la familia, porque el 10 de junio, mientras ellos estaban tomando el sol y podían demostrarlo con sellos de pasaporte y facturas de hotel, un apoderado firmaría en una notaría de esta ciudad un préstamo de 800,000 euros avalado por mi empresa, a favor de una sociedad de los padres de mi nuera. Y cuando aquello reventara, dentro de 1 año, 2 años, cuando la sociedad de Gonzalo Pastor no pagara ni un plazo, y el banco viniera a ejecutar el aval contra Montaje Sandoval, ellos estarían a 9,000 kilómetros en las fotos. Y el que había firmado los poderes, el que había firmado la modificación, el que había firmado todo, era un señor de 70 años, viudo reciente, del que su propia nuera venía diciendo desde hacía meses, por teléfono, delante de testigos, que no estaba bien, que estaba confuso, que necesitaba un entorno de bajo estrés, que a veces no se acordaba de si había desayunado. Eso último se lo había dicho yo, con mi boca. Sentado en mi cocina, haciéndome el hundido para que se relajaran. Yo mismo les había puesto la última pieza en la mano. Me di la vuelta y volví a sentarme. Le pregunté a Fermín, muy despacio, si aquello significaba lo que yo creía que significaba. Y Fermín, que es un hombre que no exagera nunca, me dijo que si en algún momento yo intentaba impugnar todo aquello, la defensa de ellos no iba a ser negar las firmas. Las firmas eran mías. Su defensa iba a ser exactamente la contraria. Que las firmas eran mías, sí, y que por eso mismo había que valorar si el señor Sandoval estaba en condiciones de administrar un patrimonio de 26 millones de euros. Me dijo que la palabra que iban a usar era incapacitación, que ahora se llama otra cosa, medidas de apoyo, curatela, pero que en la práctica significa lo mismo, quitarle a un hombre la firma. Y me dijo que ellos ya habían empezado a construir el expediente, las llamadas, las preocupaciones, los correos electrónicos convocándome a reuniones a las que no iba, la frase sobre la casa que se me quedaba grande. Todo eso no era desprecio, era prueba. Estuvimos 3 horas más. Aurora hizo un calendario en una hoja grande, y lo miramos juntos. Y llegamos a la única conclusión posible, que era también la más difícil de tragar. Si yo revocaba los poderes en aquel momento, el 26 de mayo, separaba el préstamo, ¿sí? Pero separaba solo eso. Los 420,000 euros ya dispuestos se quedaban como una deuda de mi empresa que yo tendría que pelear durante años en un juzgado contra 3 sociedades vacías. Y ellos, avisados, tendrían 15 días para vaciar lo que quedara y para presentar ellos primero la solicitud de medidas de apoyo, con un informe médico de complacencia y una hija política muy preocupada. En cambio, si yo no hacía absolutamente nada, y les dejaba subir a ese avión, y les dejaba llegar hasta el mismísimo día 10 de junio con todo montado,
y todo el dinero movido y todos los papeles firmados por ellos, y no por mí. Aurora lo dijo mejor que yo. Dijo que un fraude a medias se defiende. Un fraude completo se documenta. Fermín me preguntó si yo era capaz de aguantar 15 días más sonriendo. Le dije que llevaba 45 años sonriendo a clientes que me debían dinero. Y entonces, Fermín cogió el bolígrafo, tachó la fecha que había escrito la semana anterior en aquel papel, y escribió otra. Y me explicó que había que hacer una cosa antes de que se fueran, una sola, y que era la más delicada de todas. Había que conseguir que ellos me lo contaran, que dijeran, delante de alguien o de algo, con sus propias palabras, lo que estaban haciendo. Porque los papeles demostraban el movimiento del dinero, pero no demostraban la intención, y la intención era lo que separaba una mala gestión de un delito. Le pregunté cómo se consigue eso, y me dijo que él no me podía aconsejar sobre eso, que había límites, y que lo único que podía decirme como abogado y como amigo de 32 años es que la gente que se cree que ha ganado habla mucho más de lo que debería. Salí de allí a las 2 de la tarde, y esa misma noche, el lunes 26, llamé a mi hijo por teléfono y le dije que quería invitarles a cenar a todos el jueves, antes del viaje, a los 7. En mi casa, le dije que quería darles una cosa. Vinieron el jueves 29 de mayo a las 9 menos cuarto de la noche. Yo llevaba desde las 5 de la tarde en la cocina. Hice merluza al horno con patatas, que era lo que hacía Amparo cuando había que quedar bien, y puse la mesa con la vajilla de su madre, la de verdad, la que solo se sacaba 2 veces al año. Puse 7 platos. Quiero que quede claro que en ningún momento pensé en ponerme un aparato de grabación encima. Fermín me había dicho que hay límites, y yo respeto los límites, entre otras cosas porque no me interesa nada que después se pueda tirar abajo en un juzgado. Lo que hice fue mucho más sencillo y mucho más antiguo. Invité a un testigo. Le pedí a Elvira, mi jefa de administración, que viniera a las 10:15 con unos papeles de la empresa que yo tenía que firmar antes del día 1. Le dije que se quedara a tomar café si quería. Ella me preguntó, con esa manera suya de preguntar sin preguntar, si yo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Le dije que se lo iba a pensar. Y ella, que lleva 29 años conmigo, me contestó que estaría allí a las 10:15. La cena fue perfecta. De verdad. No hay otra manera de decirlo. Vinieron los 7. Gonzalo con una botella de vino de 12 euros que comentó 3 veces. Soledad con un vestido nuevo. Bruno con las gafas de sol puestas en la cabeza dentro de mi casa. Los niños contentos. Noelia guapísima, muy cariñosa, sirviéndome ella a mí el agua y preguntándome si había comido bien esos días. Y Rubén callado. Comieron. Se rieron. Hablaron del hotel, de la pulsera de todo incluido, del traslado desde el aeropuerto de Cancún. Bruno contó que él había pedido la habitación con vistas al mar porque el bloque interior le daba claustrofobia. Yo escuchaba y decía que sí a todo. Y cuando estábamos con el postre, me levanté y les dije que tenía una cosa para ellos. Fui al aparador, saqué un sobre y se lo di a Noelia. Dentro había 2.000 euros en efectivo. 100 billetes de 20. Los había sacado del banco el martes. Les dije que era para gastos del viaje, para los niños, para excursiones, para lo que necesitaran, y que yo sabía que un viaje así se hace largo de bolsillo. Se hizo un silencio de 2 segundos, y después vino el ruido. Soledad se levantó a darme un beso. Gonzalo dijo que aquello no hacía falta. Los niños querían ver los billetes. Noelia me abrazó, otra vez de verdad, y me dijo al oído que yo era un hombre buenísimo y que se sentía fatal por no haberme apuntado al viaje. Yo le dije que no se preocupara, que yo ya estoy mayor para aviones largos, y que además había estado pensando mucho en lo que ella me dijo por teléfono, y que creo que tiene razón en muchas cosas. Le dije, delante de todos, que la casa se me estaba quedando grande, que la escalera me cansaba, que después del verano tendríamos que sentarnos todos y ver cómo organizamos las cosas,
porque yo ya no estoy para llevar tanto papel y tanta responsabilidad, y que quizá lo más sensato es que Rubén se vaya haciendo cargo de más asuntos de la empresa. Dejé caer los hombros. Miré la mesa, y dije que llevaba 14 meses sin dormir bien, y que había días en que no me acordaba de lo que había firmado. Eso último lo dije mirando el plato. Y entonces pasó. Gonzalo Pastor y su hija cruzaron una mirada por encima de la fuente de las patatas. Una mirada de medio segundo. La vi porque yo estaba esperándola desde hacía 5 días. Es una mirada muy concreta y la he visto muchas veces en 45 años. Al otro lado de una mesa de negociación, cuando el cliente cree que ha cedido antes de tiempo. No es alegría, es alivio. Es el gesto de quien afloja el cuerpo porque ya no hace falta seguir empujando. Soledad le puso la mano en el brazo a su marido, y Rubén se levantó a por agua sin que nadie le hubiera pedido agua. A partir de ahí, la cena cambió de temperatura. Se volvieron cariñosos de otra manera, más sueltos, más dueños de la casa. Bruno me preguntó si el todoterreno lo íbamos a cambiar el año que viene, porque el modelo nuevo tenía un acabado mucho mejor. Gonzalo se puso a hablar de que él, cuando trabajaba en la gestoría, llevaba operaciones de mucho volumen, y que a él la banca le respetaba, y que lo que hace falta en una empresa familiar es alguien que sepa hablar con los bancos. Y Soledad, que llevaba 2 copas de vino, dijo la frase. La dijo mirando el techo de mi salón, con la copa en la mano, en el tono de quien hace un cumplido. Dijo que era una pena que una casa como esta la disfrutara una sola persona, y que menos mal que lo estábamos organizando todo antes de que fuera tarde. Porque su madre, la pobre, se fue sin dejar nada arreglado, y aquello fue un infierno para los hijos. Yo dije que sí, que había que dejarlo todo arreglado. Y le pregunté, con toda la inocencia que pude, si lo de Gonzalo era una empresa nueva o la de siempre. Gonzalo se puso derecho en la silla. Le brillaron los ojos. Y me contó, durante casi 10 minutos, sin que nadie se lo pidiera, que estaba montando un grupo de servicios integrales, que tenía 3 sociedades constituidas ya, que había cerrado una operación de financiación importante con el banco, 800,000 euros, y que la firma era el 10 de junio. Me dijo que era una lástima que le pillara de viaje, pero que eso ya estaba resuelto porque lo dejaba todo apoderado. Yo le pregunté quién firmaba entonces, y Gonzalo Pastor, en mi comedor, con la vajilla de la madre de mi mujer delante y 2,000 euros míos en el bolso de su hija, me dijo que firmaba Rubén, porque Rubén tenía poderes amplios de la empresa desde febrero, y que menos mal, porque si no, esto no habría podido salir adelante. Rubén dijo, muy bajito, que papá ya lo sabía, y yo dije que sí, que claro, que algo me sonaba. Eran las 10:20 de la noche. Elvira estaba de pie en la puerta del salón desde hacía 4 minutos, con una carpeta en la mano, esperando a que la vieran para saludar. Lo oyó todo. Se fueron a las 11:30, los niños medio dormidos. Noelia me dio 2 besos y me dijo que me mandaría fotos todos los días. Gonzalo me estrechó la mano y me dijo que después del verano teníamos que sentarnos él y yo, de hombre a hombre, a hablar de la empresa. Le dije que me parecía muy buena idea. Rubén salió el último, como siempre, y en la puerta se paró un segundo y me dijo que me quería. Yo le dije que yo también, y era verdad. Es lo peor de todo esto y no lo voy a esconder. Era verdad las 2 veces. Cerré la puerta. Elvira estaba en la cocina fregando. Le dije que lo dejara, que ya lo hacía yo. Ella siguió fregando y me dijo, de espaldas, que a Ignacio Berrocal lo había traído Rubén, que llegó con la lista de proveedores nuevos ya hecha, y que ella lo había puesto por escrito en un correo interno en enero, pidiendo que se justificaran los anticipos. Le pregunté a quién se lo había mandado. Me dijo que a Rubén. Le pregunté si guardaba ese correo. Se giró, se secó las manos y me dijo que guarda todo desde 1996. Al día siguiente, viernes 30 de mayo, a las 11:40 de la mañana, un avión despegó de Madrid con 7 personas dentro.
Yo lo sé porque miré la aplicación de vuelos desde el despacho de Fermín Aispuru. Estábamos los tres, Fermín, Aurora Cifuentes y yo. Cuando la aplicación puso que el vuelo estaba en el aire, Fermín cerró la tapa del ordenador y me preguntó si quería un café antes de empezar. Le dije que no. Le dije que empezáramos. Y aquí quiero pararme un momento y decir una cosa, porque llevo 2 meses dándole vueltas. La gente se piensa que la venganza es un momento. Un portazo, un grito, una frase buena en una escalera. No es eso. La venganza es un trabajo administrativo y es aburridísimo. Son 14 días de fotocopias, de burofaxes, de certificaciones, de esperar a que un funcionario devuelva una llamada. Lo que hicimos aquellos 14 días fue exactamente lo que yo he hecho toda mi vida cuando una estructura falla. Primero apuntalar, después retirar lo podrido, y solo al final derribar. Primero, el 30 de mayo por la tarde. Revocación de poderes. Fuimos al notario a las 5. Revoqué el poder general otorgado a Rubén Sandoval Pastor el 11 de febrero. Revoqué los poderes mancomunados de disposición sobre cuentas y notifiqué la revocación por burofax al banco, con acuse de recibo, ese mismo día. Un poder revocado no se puede usar. El notario del día 10 de junio no iba a poder autorizar nada, porque cuando pidiera la copia autorizada del poder, le iba a constar la revocación. El préstamo de 800,000 euros con aval de mi empresa quedó muerto a las 5:40 de la tarde del viernes 30 de mayo, mientras ellos estaban sobrevolando el Atlántico bebiendo vino de plástico. Segundo, la póliza. El lunes 2 de junio me reuní con el director de zona del banco, con el que llevo trabajando 19 años. Le puse encima de la mesa las 11 disposiciones, las 3 sociedades sin actividad, el domicilio común y el aval falsificado. Ese hombre se puso blanco. Y luego se puso a trabajar, que es lo que hace un banco cuando huele responsabilidad propia. Bloqueamos la póliza, se abrió expediente interno y me dieron copia certificada de todas las órdenes de transferencia con la identificación de quién las había ordenado y desde qué terminal. Todas menos una llevaban la clave de usuario de Ignacio Berrocal Puig. La que faltaba, la última, la del 9 de mayo, 48,600 euros, llevaba la de Rubén Sandoval Pastor. Aurora me señaló la fecha con el bolígrafo y no dijo nada, porque no hacía falta. El 9 de mayo es 4 días antes de que yo abriera el cajón del joyero. Tercero, la empresa. El martes 3 de junio, a las 9 de la mañana, entré en Montaje Sandoval acompañado de Fermín, de Aurora y de 2 técnicos informáticos de una empresa externa. Convoqué Junta Universal de Socios. Soy el único socio. La junta duró 11 minutos. Cesé al director de expansión. El puesto de director de expansión quedó amortizado por reestructuración organizativa, con efectos del mismo día, porque no formaba parte del organigrama funcional de la compañía, y sus atribuciones se reintegraron a la dirección general. Eso es la forma educada de decir que el puesto que yo inventé para mi hijo dejó de existir de la misma manera que apareció, porque yo lo dije. A Ignacio Berrocal Puig se le comunicó la extinción de su contrato a las 10:15 de la mañana, en presencia de 2 testigos y del abogado, con entrega de carta de despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual. Aquel hombre me dijo que él solo cumplía instrucciones. Le pregunté instrucciones de quién, y me dijo que del señor Sandoval. Le contesté que el señor Sandoval era yo, y que me lo iba a pensar. Los técnicos presentaron su equipo, clonaron los discos delante de notario, y se llevaron el material. En su ordenador aparecieron después los borradores de las facturas de las 3 sociedades, hechas con la misma plantilla, y una carpeta con las hojas de cálculo del reparto. Aurora las llamó en su informe el cuadro de distribución. Yo las llamé de otra manera. Cuarto, la flota. El miércoles 4 de junio se comunicó a la compañía de renting la retirada de los 2 vehículos asignados a un empleado cesado, conforme a la cláusula del contrato que permite la recuperación inmediata en caso de extinción de la relación laboral del usuario.
El todoterreno alemán y el utilitario estaban aparcados en el garaje del chalet de la urbanización. La grúa fue el jueves 5 a las 8 de la mañana. Los recogió con autorización de la propiedad, que soy yo, y con la copia del contrato. Los vecinos vieron cómo se llevaban 2 coches de una casa vacía. Uno de esos vecinos, un aparejador que se llama Domingo y que trabajó conmigo en 2 obras hace 20 años, me llamó por teléfono a las 9 para preguntarme si pasaba algo. Le dije que estaba ordenando papeles. Quinto, las tarjetas. El día 4 se dieron de baja las tarjetas de flota. Se retiró a Rubén y a Noelia como usuarios autorizados de las tarjetas de la empresa. Y se canceló la garantía de pago que Montajes Sandoval tenía dada a nombre suyo para gastos de representación. Y aquí viene el detalle que Aurora encontró y que yo no sabía. La reserva del hotel de Riviera Maya, la de las 7 personas, estaba pagada en su parte de alojamiento. Pero los gastos a bordo, los extras, las excursiones, el restaurante de pago, el spa y el bar, todo eso estaba vinculado a una tarjeta de garantía que se había facilitado en el momento de la reserva. Aurora me leyó el número de la tarjeta. Era una tarjeta de empresa, de Montajes Sandoval, con mi nombre en el plástico. Habían dado mi tarjeta como garantía para sus extras, y llevaban desde el 31 de mayo gastando con ella. Le pedí a Aurora el detalle de consumos. Hasta el día 4 de junio llevaban gastados 1,870 euros. Excursiones, spa, una cena de 7 personas en el restaurante japonés del hotel, y 31 consumiciones en el bar de la piscina cargadas a la habitación de Bruno Pastor Vilches. Miré la lista un rato largo, y después le dije a Fermín que no la cancelara todavía. Fermín levantó la vista, sorprendido, y me preguntó por qué. Le dije que quería que siguieran gastando, que faltaban 8 días para que volvieran, y que cada euro que cargaran en esa tarjeta era una línea más en un extracto bancario con fecha, hora, concepto y titular, y que un extracto bancario no se puede discutir en un juzgado, igual que se discute una conversación de sobremesa. Le dije que ellos creían que estaban de vacaciones, estaban firmando. Y entonces Fermín, que llevaba 32 años trabajando conmigo, me miró un momento y me dijo una cosa que me hizo pensar más que todo lo demás. Me dijo que aún estaba a tiempo, que todavía podíamos parar ahí, que con lo hecho hasta ese día ya tenía la empresa a salvo, el préstamo muerto, los poderes revocados y al director financiero fuera, que podía dejarlo así, esperarles en el aeropuerto, sentarles en una mesa y arreglarlo en familia. Y que si daba el siguiente paso, el de la casa, ya no habría vuelta atrás nunca, ni con mi hijo ni con mis nietos. Me quedé callado. Le pedí que me dejara solo un momento en el despacho, y saqué del bolsillo interior del abrigo la cajita de terciopelo granate que llevaba encima desde el 14 de mayo. La abrí. Miré el anillo. Lo giré para que la luz de la ventana entrara por dentro, como hizo Ismael con la lupa, hasta que se leyó el grabado. A.I.E. 9 de junio. 9 de junio. En 5 días, 47 años. Volví a cerrar la caja, salí al pasillo y le dije a Fermín Aispuru que empezáramos con el requerimiento de desalojo, y que quería a un procurador y a un cerrajero disponibles para el día 9 por la mañana. Lo del 9 de junio no fue una casualidad y no lo voy a disimular. Podía haber sido el 8 o el 10. Lo puse el 9 porque el 9 de junio de 1978, a las 12 de la mañana, en una iglesia de un pueblo de Teruel que ya casi no existe, yo le puse ese anillo en el dedo a una chica de 21 años que llevaba un vestido que le había cosido su madre. 47 años después, ese mismo día, a las 8:30 de la mañana, un procurador y un cerrajero estaban delante de la puerta de un chalet vacío en la urbanización buena de la ciudad. Y voy a explicar exactamente cómo se hace esto, porque la gente se piensa que es un portazo y no lo es. No eché a nadie a la calle. Quiero que eso quede claro, porque es la diferencia entre lo que hice yo y lo que hicieron ellos.
El día 5 de junio se envió un requerimiento notarial a Rubén Sandoval Pastor y a Noelia Pastor Vilches, en su domicilio, comunicando la extinción del contrato de cesión gratuita de uso firmado en el año 2018, con efectos del 20 de julio, y concediendo un plazo de 45 días para la desocupación voluntaria del inmueble. 45 días. Más de lo que marca la costumbre. Lo puse yo así. El requerimiento se dejó en el buzón y en el domicilio, con el acta del notario haciendo constar que la vivienda estaba desocupada y que los ocupantes se encontraban fuera del territorio nacional, según manifestación del requirente. Eso es lo que llegó a esa casa el 5 de junio. Lo del 9 fue otra cosa. El 9 de junio yo entré en aquella casa, que es mía, acompañado del cerrajero, de un notario y de 2 empleados de una empresa de mudanzas, con un acta notarial de presencia y de inventario. Y no fui a echarles, fui a recoger lo mío. Porque en el requerimiento del día 5 había un anexo que Fermín redactó, y que a mí me pareció la parte más importante de todo el expediente: la relación de bienes propiedad del requirente, que se encontraban en el inmueble. En aquella casa había cosas que yo pagué, y que estaban a mi nombre en facturas que Amparo guardó en un archivador azul durante 40 años. El sofá del salón, la mesa del comedor, los electrodomésticos, el televisor. Pero eso me daba igual. Lo que fui a buscar estaba en el salón, en una vitrina y en 2 habitaciones más. En la vitrina del salón de mi hijo estaba el juego de café de porcelana de la madre de Amparo. En el pasillo estaba el reloj de pared de mis suegros. En el dormitorio principal, encima de la cómoda, en un marco de plata, había una foto de mi mujer con los nietos que yo llevaba 14 meses buscando en mi casa. Y en el trastero, tirada de canto detrás de una bicicleta estática que nadie había usado nunca, estaba la mesa de camping de aluminio verde con la pata coja. Se la habían llevado de mi trastero. No la habían vendido porque no vale nada. Vale 4 euros de chatarra. Se la llevaron porque estorbaba en mi trastero cuando estuvieron mirando lo que había, y en vez de dejarla en su sitio, la tiraron detrás de una bicicleta estática en el suyo. Me quedé de pie delante de aquella mesa un rato largo, con el notario esperando en el pasillo. Y os voy a decir lo que pensé, porque no fue rabia. Fue otra cosa peor. Pensé que aquella mesa aguantó 11 años de facturas hechas a mano en un pasillo sin calefacción. Que sobre esa mesa se levantó todo. Las 4 naves, los 182 empleados, los 26 millones de facturación, el máster de 18.000 euros que no terminó, el chalet en el que estaba yo de pie. Toda la vida de aquella gente estaba apoyada, literalmente, en una mesa de camping con la pata calzada con un cartón. Y la habían tirado detrás de una bicicleta. Le dije al de la mudanza que esa la llevaba yo en mi coche. Salimos a las 11:20. Se cambió la cerradura, se levantó acta, se depositó una copia de las llaves nuevas a disposición de los ocupantes en la notaría, tal y como marca la ley, y se les notificó por correo electrónico y por mensaje de texto, con acuse, que sus efectos personales permanecían íntegros en el interior de la vivienda, y que podían recoger las llaves en el despacho notarial en horario de oficina. Nadie tocó su ropa. Nadie tocó sus cosas. Nadie tiró nada a la basura. Yo no soy ellos. Y ahora quiero contar lo que pasó en Riviera Maya, porque yo no estuve allí y lo sé por 2 vías. Por el extracto bancario y por lo que me contó después la propia Noelia gritando por teléfono. El día 9 de junio, a las 7:30 de la tarde, hora local, la tarjeta de garantía asociada a las habitaciones dejó de admitir cargos. La cancelamos a las 2:15 de la tarde, hora de España. En ese momento llevaban gastados 4.286 euros en extras. 4.286 euros, en 10 días. Más que todo lo que sacaron por el anillo, la bandeja, los candelabros, las figuras y la pulsera juntos. Lo que pasó después me lo contó ella misma. Y también aparece en el correo que el hotel mandó al departamento de administración de mi empresa pidiendo la regularización de un saldo pendiente. El día 11 por la noche,
Bruno Pastor Vilches quiso cargar la cena a la habitación y el sistema la rechazó. Discutió con el camarero. Fueron a recepción. En recepción les explicaron que la tarjeta de garantía había sido cancelada por el titular y que debían facilitar otro medio de pago para cubrir los consumos pendientes. Gonzalo Pastor puso su tarjeta. Se la rechazaron. Puso la de su mujer. También. Y allí, en el mostrador de atención al huésped de un hotel de todo incluido, a las 10 de la noche, con cola detrás, un hombre de 66 años que presume de que la banca le respeta tuvo que llamar a su hijo para que le hiciera una transferencia. El hijo es Bruno, el que vive en un piso que le paga su padre. Al final pagó Noelia con una tarjeta de crédito personal que tenía un límite de 3.000 euros. Se quedó a 400 euros del límite, y con eso tuvieron que llegar hasta el día 13. Yo, mientras tanto, tuve 31 llamadas perdidas. 31 entre el día 10 y el día 13. 9 de Rubén, 14 de Noelia, 4 de Gonzalo, 3 de un número que no conocía, y una de mi nieta mayor, desde el móvil de su madre, que fue la única que me dolió. No cogí ninguna. No por castigar. Porque Fermín me dijo, y tenía razón, que a partir de ese momento cualquier conversación por teléfono era material que ellos podían tergiversar, y que todo lo que hubiera que decir se dijera delante de un abogado o por escrito. Contesté una sola vez, el 12 de junio, por mensaje, a mi hijo. Escribí 3 líneas. Le dije que estaba bien de salud, que sus hijos no tenían que preocuparse por nada, y que su ropa y sus cosas estaban íntegras en el interior de la vivienda. Y añadí que hablaríamos después del verano. Después del verano. La misma frase que yo había plantado en aquella casa en mayo, de vuelta. Volvieron el 13 de junio a las 8:10 de la mañana. Fueron directamente a la urbanización desde el aeropuerto, con las maletas, en un taxi que les costó 110 euros porque no tenían coches. La llave no entró. Se quedaron los 7 en la puerta de un chalet con la cerradura cambiada, un cartel de la inmobiliaria en la valla que yo había hecho poner el día 11, y 2 plazas de garaje vacías. El cartel decía que se vendía. Y esto sí lo sé de primera mano porque me lo contó Domingo, el aparejador, que estaba regando el jardín de enfrente. Noelia se sentó en el bordillo de la acera, con el vestido de playa puesto, y estuvo llorando 20 minutos delante de sus hijos, mientras su padre daba vueltas gritando por teléfono a un número que no contestaba. El que no contestaba era yo. La confrontación fue el 17 de junio, en el despacho de Fermín Aispuru, a las 10 de la mañana. Vinieron los 3, Rubén, Noelia y Gonzalo, con un abogado que habían contratado el lunes. Yo llegué el primero y me senté de espaldas a la ventana, que es donde hay que sentarse siempre. Estábamos Fermín, Aurora Cifuentes y yo. Su abogado empezó fuerte. Habló durante 12 minutos. Dijo que se había producido un desalojo irregular, que había una privación de vivienda a una familia con menores, que había un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, y que existían serias dudas sobre la capacidad de decisión de don Emilio Sandoval en los últimos meses, dadas las manifestaciones que él mismo había hecho ante testigos sobre su estado. Ahí estaba, tal cual me lo había anunciado Fermín 3 semanas antes. Noelia intervino entonces, con esa voz suya. Dijo que ellos estaban muy preocupados por mí, que yo llevaba meses confuso, que me olvidaba de cosas, que había firmado documentos que después no recordaba, y que ella misma me había oído decir en su presencia que no me acordaba de si había desayunado. Dijo que lo que estaba pasando era muy doloroso, pero que quizá lo mejor para todos, y sobre todo para mí, era que un juez valorara si yo estaba en condiciones de administrar solo un patrimonio de esa envergadura. Dijo también que me estaba comportando de una manera increíblemente controladora, y que estaban valorando limitar el contacto con los niños por mi propia estabilidad emocional. Yo no dije nada. Fermín abrió una carpeta, y aquí es donde entendí por qué llevo 32 años pagándole a ese hombre. No gritó. No se defendió de nada. Fue poniendo documentos encima de la mesa,
uno detrás de otro, boca arriba, girados hacia ellos, y diciendo en voz baja lo que era cada uno. La certificación registral de la modificación de poderes del 14 de febrero. El contrato de trabajo de Ignacio Berrocal Puig, firmado por Rubén Sandoval. Las 11 órdenes de disposición de la póliza, todas por debajo de 50,000 euros, con la identificación del usuario que las ordenó y el terminal desde el que se ordenaron. La última, la del 9 de mayo, 48,600 euros, con la clave de Rubén Sandoval Pastor. Las escrituras de constitución de las 3 sociedades, con el domicilio social en la calle Rivera, tercero derecha. El certificado de empadronamiento de Gonzalo Pastor y Soledad Vilches en ese mismo domicilio. Las facturas de las 3 sociedades, extraídas del ordenador de Berrocal con clonado notarial, hechas todas con la misma plantilla, con el mismo error tipográfico en la palabra suministro. La solicitud del préstamo de 800,000 euros, con el aval de Montajes Sandoval. El informe pericial caligráfico, encargado por Aurora el 2 de junio, que concluía que la firma del aval no era una firma autógrafa sino una reproducción obtenida por calco. El correo interno de Elvira, de enero, pidiendo que se justificaran los anticipos a proveedores, dirigido a Rubén Sandoval, sin respuesta. Cuando llevaba 9 documentos, el abogado de ellos había dejado de tomar notas. Cuando llevaba 12, Gonzalo Pastor se levantó y dijo que aquello era un montaje. Fermín le pidió que se sentara y puso el documento número 13. La ficha de compraventa de la joyería Mendieta, de fecha 23 de abril, con la fotocopia del documento de identidad de Soledad Vilches Arrieta grapada, y las otras 2 fichas, del 28 de abril y del 5 de mayo. Y encima de las 3, la declaración firmada de Ismael Mendieta, describiendo a las 2 personas que entraron aquel día en su establecimiento. Ahí Rubén se tapó la cara con las manos. Entonces hablé yo, por primera vez en 50 minutos. Y no levanté la voz, porque no la he levantado nunca y no la iba a levantar ese día. Dije 3 cosas. Dije que yo no estaba confuso el 11 de febrero. Que yo estaba cansado y que confiaba en mi hijo, que son 2 cosas distintas, y que si alguien quiere llevar eso a un juez, que lo lleve, porque tengo un informe neurológico completo, hecho el 6 de junio en una clínica privada, a instancia propia, que dice que estoy perfectamente, y que además he seguido dirigiendo una empresa de 182 trabajadores todos los días laborables de los últimos 14 meses, sin un solo error de gestión documentado. Segundo, dije que no había echado a nadie de su casa, porque esa casa nunca fue suya, y que tenían 45 días desde el 5 de junio, y una copia de las llaves esperándoles en una notaría desde el día 9. Y tercero, miré a Noelia y le dije la única frase de todo esto que llevaba preparada. Le dije que ella tenía razón en una cosa, que un viaje largo, a mi edad, es una temeridad. Le dije que este había sido larguísimo, y que había sido una temeridad. Pero no para mí. Nadie dijo nada durante un rato. Fermín cerró la carpeta y explicó, en un tono de funcionario, cuál era la situación. Que el informe de Aurora Cifuentes, junto con la documentación bancaria, la pericial caligráfica y el clonado del equipo informático, constituía material suficiente para una querella por administración desleal, falsedad en documento mercantil y estafa, y que el plazo de prescripción de esos delitos era muy largo. Y dijo la frase que lo cerró todo, que la querella estaba redactada, revisada y sin presentar. Su abogado pidió hablar a solas con sus clientes. Salimos al pasillo. Tardaron 25 minutos. Cuando volvimos, Gonzalo Pastor no miraba a nadie. Lo que se firmó las semanas siguientes fue esto, y lo cuento sin adornos. Gonzalo y Soledad Pastor reconocieron la deuda de los 310,000 euros salidos hacia sus sociedades, y respondieron con lo único que tenían, que era el piso de la calle Rivera, tercero derecha, libre de cargas, tasado en 274,000 euros. Lo firmaron en dación en pago el 11 de julio.
Hoy viven de alquiler en un tercero sin ascensor a las afueras. Las 3 sociedades se disolvieron. Gonzalo Pastor tiene una inhabilitación pactada para administrar sociedades y una deuda pendiente conmigo de 36.000 euros que paga a razón de 300 euros al mes. Le quedan 10 años. Ignacio Berrocal Puig fue el único al que sí denuncié penalmente. Estaba fuera de la familia y había cobrado 78.000 euros por diseñar el sistema. Su juicio es en marzo. Aurora Cifuentes declara como perito. Bruno Pastor Vilches perdió el piso el 1 de septiembre, cuando su padre dejó de poder pagárselo. Está viviendo en casa de sus padres, en el tercero sin ascensor. Según me contaron, la convivencia no va bien. Y esto es lo que pasa siempre con esta gente. Y es la parte que a mí no me dio ninguna alegría. En cuanto no hay dinero, se comen entre ellos. Soledad le echa la culpa a Gonzalo por haberlo montado. Gonzalo le echa la culpa a Noelia por haber metido a su padre. Bruno les echa la culpa a los dos. Nadie en esa casa ha dicho todavía que se llevaron un anillo del cajón de una muerta. Noelia presentó demanda de divorcio el 14 de agosto. Rubén no la contestó. Y ahora tengo que contar la parte de mi hijo, y es la que me cuesta. Rubén vino a mi casa el 21 de junio, un sábado, a las 9 de la mañana, solo. Andando, porque no tiene coche. Le abrí. Se quedó de pie en el recibidor. No pidió perdón al principio. Dijo cosas. Dijo que se había metido sin querer, que empezó con una factura pequeña, que Gonzalo le decía que era normal, que le agobiaban por las noches, que cuando se quiso dar cuenta ya no podía echarse atrás. Y yo le pregunté una sola cosa. Le pregunté quién subió al vestidor. Se puso a llorar. Y me dijo que él subió el domingo 6 de abril, mientras Noelia estaba en el baño de arriba 17 minutos haciendo tiempo. Que abrió el joyero, que cogió el anillo y que lo bajó dentro del bolsillo. Que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y que se lo dio a Soledad porque, si lo vendía él, yo lo sabría. Yo me quedé de pie en mi recibidor mirando a mi hijo de 39 años llorar como cuando tenía 8. Y le dije que se fuera. No le dije nada más. No le insulté, no le eché en cara los 45 años. Le dije que se fuera y cerré la puerta despacio. Estuve 3 meses sin verle. En octubre le llamé y le ofrecí lo único que le podía ofrecer sin mentirme a mí mismo. Un puesto de operario en la nave 2, 1.420 euros al mes, con contrato normal, fichando a las 7 de la mañana como los demás. Sin apellido. En la nave todos le llaman Rubén. Lleva 4 meses. El encargado, que se llama Julián y que lleva conmigo 23 años, me dijo en enero que el chico llega puntual y que no se queja. No sé cómo va a acabar esto. No voy a mentir diciendo que lo he perdonado, porque no lo he perdonado. A mis nietos los veo 2 fines de semana al mes, y Noelia no ha puesto ni un problema, entre otras cosas porque el convenio lo pagué yo. Vendí el chalet de la urbanización el 22 de septiembre por 435.000 euros. Con ese dinero constituí un fondo a nombre de mis 2 nietos que no puede tocar nadie, ni su padre ni su madre, hasta que cumplan 25 años. Lo hice con Fermín, y está tan bien atado que ni yo puedo deshacerlo. Que nadie se confunda. Yo no protegí mi dinero. Protegí el suelo de mis nietos, que es lo que su padre no supo hacer. Montajes Sandoval cerró el ejercicio con 27.800.000 euros de facturación. 184 empleados. La póliza está a 0 otra vez. Elvira es desde enero directora financiera, con un sueldo de 78.000 euros, exactamente el mismo que cobraba Berrocal, porque me pareció que había una justicia limpia en ese número. Y el 9 de junio de este año, si sigo vivo, me voy a Noruega. Ya está pagado. 14 días en barco, subiendo la costa hasta el círculo polar, en la época en que se ven las luces. Voy solo. He pedido camarote individual y no me da ninguna pena. Llevo la postal descolorida del faro en el bolsillo interior. La despegué del imán de la nevera en diciembre,
después de 38 años pegada ahí, y en el imán no dejó marca ninguna, y eso me pareció bien. Ayer bajé al trastero. Saqué la mesa de camping de aluminio verde. La limpié con un trapo y la subí al salón. La abrí. La pata sigue coja. Le puse el mismo cartón doblado que le ponía a Amparo, que estaba metido dentro de la funda desde hace 40 años. Encima de la mesa dejé el bote de café con los 340 euros en pesetas. Y al lado del bote, abierta, la cajita de terciopelo granate con el anillo dentro. Ahí se quedan los tres. En el salón. A la vista. Que se vean. Esta mañana me he tomado el café de pie, mirando la mesa, en una casa que ya no hace ruido de más. Todo pagado.